Hola, buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy al nuevo iTree Corner. En esta tarde, bueno, vamos a hablar sobre el tema de cómo utilizar inteligencia artificial para reducir consumos energéticos. Tenemos como invitado a Oscar Hoyos, cofundador y CEO de Uptime Analytics. Él es ingeniero mecánico con 11 años de experiencia en ingeniería de confiabilidad y creación de modelos de optimización de desempeño de activos industriales. Es apasionado por transformar la industria utilizando tecnología y nuevos modelos de negocios. Oscar nos va a explicar un poco sobre Uptime Analytics, que es una startup colombiana que trabaja en optimizar la eficiencia energética, reducir costos operativos y para que puedan anticiparse a las fallas de los equipos industriales. Se apoyan en soluciones innovadoras y digitales basadas en inteligencia artificial. Muchísimas gracias a todos por acompañarlos. Hola, Oscar. Antes de darte paso, quisiera indicarles a todos que en el chat pueden encontrar a Carmen Elguero. Dice, preguntas Carmen Elguero. Oscar realizará su charla y si alguno tiene alguna inquietud o alguna pregunta para Oscar, se le escriben directamente a Carmen y ella al final en la ronda de preguntas y respuestas va a transmitir sus preguntas a Oscar. Muchísimas gracias, bienvenido Oscar. Déjame abrirte el micrófono en este momento para poder conversar contigo y empezar. Hola, Oscar. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Vale, perfecto. ¿Me podrías dar la posibilidad de compartir Claro también que la sí, pantalla? en este momento. Listo. Bueno, antes que nada quisiera confirmar de que estén viendo la presentación. ¿Alguien me puede hacer una ceñita? Sí, yo te compártela. Todavía no vemos nada. Todavía no ven nada. Todavía no. Ahí Ahí, sí. Ahí fue. ahí sí. Perfecto. Bueno, pues primero que todo, pues muchas gracias al Centro de Emprendimiento e Innovación ESPOL por la invitación. Como bien lo mencionaba Gabriela, pues yo soy Oscar Hoyos, yo soy cofundador y CEO de Uptime Analytics. Uptime es una empresa en Colombia que se dedica a hacer analítica de datos sobre los activos industriales para reducir consumos energéticos y para anticiparnos a fallas en los equipos. Yo soy ingeniero mecánico y Uptime tiene una vida más o menos de unos 3 años y medio. Y empezamos, pues como muchos emprendedores, a intentar hacer soluciones. En algunos momentos fracasamos, en otros pues fuimos exitosos y lo que yo creo que lo que nos hizo pues salir adelante fue escuchar muy bien el mercado, lo que el mercado está buscando, lo que necesita y poder acomodarnos a esas necesidades del mercado para poder finalmente entregarles valor y soluciones que hoy día pues muchos de ellos ya están utilizando. La charla de hoy pues quise hacerla un poco práctica. Inicialmente vamos a hablar un poco de cuál es la actualidad de los equipos industriales. Vamos a hablar principalmente de hornos industriales, del sector siderúrgico, del sector mecánico, cerámico, perdón. Luego vamos a mostrar un caso de éxito y les voy a tratar de mostrar de la manera más sencilla posible cómo es el paso a paso de construir un modelo de inteligencia artificial para que ustedes pues se lleven alguna idea de cómo se hace y finalmente cuáles son los resultados también. Y a lo último, pues entiendo que hay muchos estudiantes y muchos emprendedores también conectados en línea. Tengo una diapositiva con 3 tips que les voy a dejar para aquellos emprendedores apasionados que tienen muchas ganas pues, de hacer empresa o que están ya en el camino de hacer empresa. Entonces, vamos a arrancar acá. Entonces, hoy día vivimos en un mundo en donde el calentamiento global es una realidad. Y si nos referimos a cifras en concreto, pues podemos llegar a identificar que el 50% de las emisiones de CO2 que normalmente se producen vienen de la industria, es decir, vienen de los equipos que están allá en la industria del sector
siderúrgico, cementero, cerámico y de muchos otros sectores que necesitan, digamos, sus procesos necesitan ciertos consumos de energía que finalmente crean unas emisiones. De aquí hasta que no cambiemos esos procesos industriales, vamos a tener que vivir con estas consecuencias. Y estas consecuencias son producto, digamos, muchas veces de ineficiencias energéticas y operativas de estos equipos. Estas ineficiencias tienen consecuencias, yo hablaba del punto de vista medioambiental, pero también tienen consecuencias desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista económico. GE, para que tengan una idea, cuantificó estos desperdicios en más de 60 billones de dólares, ya sea por ineficiencias energéticas o ineficiencias operativas, estos 60 billones de dólares al año, ¿no? Y finalmente, consecuencias reputacionales. Cuando un equipo falla, pues, por ejemplo, una central hidroeléctrica llegase a fallar, tiene unas consecuencias bastante grandes al servicio de prestar energía hacia las comunidades, ¿no? Entonces, esto es lo que hacemos en Uptime. En Uptime ayudamos a que voy aquí a conectarme con un puntero. En Uptime lo que hacemos es que ayudamos a que los equipos industriales operen de maneras más eficientes desde el punto de vista energético y operativo, y me gustaría contarles cómo lo hacemos. Entonces, lo primero es una cifra que viene del Forrester Research, en donde dice que hoy día hay una gran oportunidad de la utilización de datos. Ustedes saben que hay muchas compañías que ya hacen dinero solo con gestionar datos. Ejemplos de ellos cotidianos es Google, Uber. Solo por gestionar datos ya están teniendo modelos de negocios disruptivos y que ayudan pues a mejorar la vida cotidiana de nosotros. Cuando lo llevamos a la industria y lo aterrizamos, digamos, al sector manufacturero, por ejemplo, vemos que todavía hay muy pocas empresas que utilizan los datos para tomar decisiones informadas. Y el Forrester Research calculó que solamente el 12% de las empresas solo utilizan el 12% de sus datos para tomar decisiones. Eso quiere decir, digamos, en la gráfica yo lo trato de ilustrar que si todos estos son los datos, hoy día solo se toma una porción de ellos para tomar decisiones. Entonces, todo esto es una gran oportunidad. Pero ¿por qué no se hace? ¿Por qué no se toman esos datos para tomar decisiones? Por múltiples razones. Unas pueden ser relacionadas a que no hay una cultura relacionada con el dato, otras puede ser porque no tenemos instrumentación dentro de los equipos para sacar datos, sensores de presión, de temperatura dentro de los equipos. Y finalmente, pues, no, debido a todos estos obstáculos, pues no tenemos la capacidad de tomar decisiones y seguramente si hay algún industrial por ahí conectado, le dejo la pregunta de con qué porcentaje de sus datos operativos están tomando ustedes decisiones. Entonces aquí lo que vemos es un horno con los que nosotros normalmente trabajamos. Este es un horno del sector siderúrgico, entonces entran barras de acero frías y salen barras de acero caliente que posteriormente van a seguir un proceso de deformación para poder crear el producto final, ¿no? Este es un horno que genera muchísimos datos. Entonces tiene variables de temperatura, tiene variables de presión, de aperturas de válvula, flujos de aire y de gas, set points de temperatura. Y para que tengan una idea, pues genera alrededor de unas 100 variables por minuto son las que nosotros nos estamos llevando de ese horno. Y al final, cuando tú cuantificas eso, al final del mes, tiene más o menos 4 millones de registros al mes de datos. Entonces, cuando uno tiene esa cantidad de datos, uno dice, uy, a los ingenieros que nos encanta el Excel, ya un Excel no puede con 4 millones de registros de datos. Entonces, tenemos que acudir a tecnologías un poco más avanzadas para poder gestionar estos datos y, más importante aún, ayudar a nuestros ingenieros a que tomen mejores decisiones. ¿Qué tipos de decisiones necesitan tomar el ingeniero que opera ese horno? ¿Cómo puedo optimizar mi consumo energético? ¿Cuáles son las variables que mueven mi consumo? ¿Cómo funcionar en un modo operativo óptimo según mi tipo de producto? Entonces, normalmente la persona que está al frente de ese horno tiene todas esas preguntas y también tiene esa cantidad de datos. Nosotros en Uptime lo que hacemos es que juntamos los datos con las preguntas de negocio para entregarle esos datos transformados en información y conocimiento para que los clientes pues tomen mejores decisiones y puedan responder a esas preguntas que yo les comentaba. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, lo que nosotros hacemos es que virtualizamos de alguna manera el activo industrial. Entonces, este es el mismo horno, pero ya es una representación numérica. ¿Qué significa eso, Oscar?
que nosotros lo que hacemos es que entendemos cómo las variables de entrada, de salida y de operación se relacionan entre sí y cómo podemos a través de modelos de inteligencia artificial, poder simular el comportamiento energético y operativo de esa máquina para que el cliente pueda saber y predecir, anticipar sus fallas o sus consumos energéticos extremos. Tecnologías que usamos dentro del gemelo analítico. Utilizamos inteligencia artificial, utilizamos cloud computing porque todas nuestras soluciones están en la nube, utilizamos el Internet Industrial de las Cosas y analítica, pues ya pues la inteligencia artificial está dentro de la analítica predictiva y prescriptiva, pero también hacemos analítica descriptiva, que más adelante le voy a explicar un poco de qué se trata, y lo hacemos porque es importante siempre tener un contexto sobre todo eso. Pero cuando hablamos de inteligencia artificial es importante aclarar de que la inteligencia artificial no hace magia, o sea, no es mágica. Hemos topado con clientes que después del día 2 quieren, bueno, pero ¿dónde están sus modelos de inteligencia artificial? No, pues, espérate, para hacer inteligencia artificial tenemos que tener un proceso de madurez. Y si yo no tengo principalmente datos buenos, yo no voy a poder hacer magia con lo que ustedes creen que es inteligencia artificial. Entonces es importante, nosotros como emprendedores también tenemos, emprendedores y amantes por la tecnología, tenemos que tener la ética profesional de poder decir qué se puede hacer con inteligencia artificial y qué no se puede hacer. Porque la gran conclusión de esta diapositiva es que no es una varita mágica, simplemente son herramientas adicionales que hoy están al servicio de la industria, de muchas industrias, para tomar mejores decisiones. Entonces, si no es magia la inteligencia artificial, pues ¿cómo hacemos para llegar a tenerla? Entonces, acá les presento un proceso y nosotros dentro de Uptime vemos la analítica como un proceso. Uno no puede, bueno, el dicho que dicen que uno no puede aprender a correr sin gatear, pues aquí aplica exactamente lo mismo. Aquí lo que vemos es que la analítica es un proceso que tiene muchos retos. Yo les decía a ustedes que uno de los principales retos es que a veces no tenemos una cultura alrededor del dato. Estamos registrando bien la información, tenemos buenos procesos de registro de información, tenemos la instrumentación bien calibrada. Otro reto, tenemos la tecnología adecuada para poder hacer analítica y otro, tenemos las habilidades adecuadas también para poder hacer analítica. Entonces, lo primero, siempre, antes de cualquier proceso de analítica, es siempre entender cuál es la pregunta de negocio que yo quiero responder. La pregunta de negocio puede ser, ¿cómo hago para optimizar mi consumo energético? Como ya se las planteaba anteriormente. O cómo yo hago para disminuir la temperatura de esta zona sin impactar la calidad de mi horno. Entonces, lo primero siempre es ustedes piensen cuál es la pregunta que necesitan responder. Luego se van y buscan cuáles son los datos que ustedes tienen en el proceso. Entonces, cuando ustedes entienden cuáles son los datos, pues empiezo a mirar cómo hago para extraer esos datos y conectarme a esos datos para poder empezar a generar un histórico, porque la inteligencia artificial necesita grandes volúmenes de datos, si es que no existe el histórico, para poder hacer esa magia que más adelante podamos ver de qué se trata. Luego, pues tenemos que empezar a hacer una analítica descriptiva o de diagnóstico que responde preguntas de qué pasó, por qué pasó. Esa analítica descriptiva ya la tienen muchas organizaciones, son dashboards interactivos en donde simplemente cogemos datos, los hacemos correlaciones, pero no estamos haciendo predicciones todavía. Luego de que pasamos de ahí, empezamos una analítica más predictiva y finalmente una analítica prescriptiva. La analítica predictiva es qué es lo que me va a pasar y la analítica prescriptiva es qué es lo que debo hacer para que no me pase lo que me va a pasar. Entonces, la analítica prescriptiva es un poco más relacionada a ya tomar una acción de una manera automática. Entonces, si ustedes se dan cuenta, a medida que aumenta la capacidad analítica, se reduce el procesamiento humano en la toma de decisiones. Y eso es lo que finalmente nosotros queremos. Queremos que el ser humano utilice su inteligencia para capacitar algoritmos y que esos algoritmos en un futuro pues ayuden a tomar decisiones y que estén exentas de pronto del error humano. Esto no quiere decir que el ser humano, la inteligencia artificial va a reemplazar al ser humano. El ser humano va a tener que hacer otras tareas que hoy día no hace. Entonces, cuando volvemos a nuestro gemelo analítico, el gemelo analítico aborda todas las capacidades analíticas. Ahora entremos a entender un poco más claro el proceso. Entonces, yo les decía que la primera cosa que nosotros hacemos en Uptime es conectarnos. Entonces, nosotros llegamos y supongamos que esto que tengo acá, mi mouse, es una máquina. Entonces, yo vengo y evalúo cómo está la instrumentación de mi máquina.
si tiene sensores de temperatura, si tiene sensores de presión, de medidores de gas, medidores de energía eléctrica. Entonces yo empiezo a mirar, bueno, me voy a conectar a estas 4 bases de datos que yo tengo acá. El SCADA normalmente es una base de datos que tiene la información operativa de la sensórica, la base de datos relacionada con la producción, la base de datos relacionada por el caudal calorífico si estamos hablando de energía térmica, y finalmente la base de datos del costo energético. Entonces, lo primero siempre es identificar cuáles son las bases de datos que vas a utilizar en tus modelos y cómo las identifico, porque yo ya identifiqué mi pregunta de negocio. Entonces, yo ya sé qué es lo que necesito para responder para responder esas preguntas de negocio. Luego que las tengo identificadas, puedo utilizar dispositivos IoT para poder conectarme a las diferentes fuentes de datos y llevar la información a la nube. ¿Por qué trabajamos con la nube? Porque en la nube podemos encontrar capacidades computacionales mucho más grandes que las que tienen nuestros ordenadores normalmente. Entonces, aquí tenemos una tecnología de IoT, que son dispositivos que vuelven inteligentes esa sensórica, la conectan a la nube y en la nube empezamos a utilizar cloud computing o herramientas computacionales mucho más avanzadas que nos permiten ya crear históricos y también nos permiten empezar a detectar cuál es la salud de esos datos. Esto es lo primero que siempre hacemos y lo primero que se tiene que hacer en un proyecto de inteligencia artificial. Entender cuál es el potencial de los datos, entender cómo está la calidad de los datos. En el caso de nosotros que trabajamos con máquinas, ajustar procesos de registro de datos, calibrar y ajustar instrumentación o variables, e identificar datos anómalos que de pronto no nos puedan servir al modelo al momento de modelar. Entonces, esta presentación se las voy a compartir más adelante a través de i3 Lab y ahí van a encontrar alguna serie de links donde de pronto se profundiza un poco más en cada una de las cosas que estoy diciendo acá. Luego de la etapa de conexión, viene una etapa de detectar. Entonces aquí es donde ya empieza un poco los algoritmos a poder entender cómo vienen esos datos, a poder modelar esos datos y a poder ayudar a que esos algoritmos nos entreguen respuestas, nos entreguen valor y, más importante aún, nos entreguen las respuestas a las preguntas de negocio que yo les comentaba inicialmente. Entonces aquí tenemos regresiones, tenemos deep learning, tenemos clusterización. Entonces, tenemos diferentes tipos de algoritmos en Apptime. Tenemos una librería de algoritmos que muchos de ellos ya han sido probados dentro de diferentes equipos, diferentes industrias. Y lo que ayudamos y le entregamos a nuestros clientes son respuestas a esas preguntas de negocio que tienen en su día a día, como por ejemplo, ¿cuál es el impacto de la presión de chimenea en el consumo del horno? Luego de que detectamos, finalmente lo que nos gusta es impactar. Entonces, ¿qué significa impactar? Significa reducir costos operativos, significa identificar modos operativos óptimos, significa extender la vida útil de los equipos, de las máquinas. ¿Y cómo lo hacemos? Ya entregamos dashboards analíticos que tienen analítica descriptiva, predictiva, y lo que hacemos es generar valor. Con nuestros clientes hemos ahorrado alrededor de entre 5 y 10% de consumos de gas. Eso se ve impactado en las emisiones finalmente, y cuando eso lo llevamos a árboles plantados, porque las emisiones de CO2 que dejamos de emitir los podemos transformar en árboles plantados. En Uptime Analytics hemos plantado o ayudado a plantar junto con nuestros clientes más de 3.000 árboles digitales. Entonces ahí es donde hace sentido lo que estamos haciendo para este mundo en el que estamos viviendo. ¿Cuál es nuestro fuerte? Nuestro fuerte como empresa es la predicción. Nosotros en Uptime nos queremos diferenciar por una empresa que ayuda a sus aliados a poder predecir los comportamientos de sus máquinas. Este es un ejemplo. En rojo están viendo el consumo modelado de un horno. En azul están viendo el consumo real. Y vemos que la diferencia entre estos dos es la diferencia o el porcentaje de error entre el modelo y lo real. Y en este caso, pues teníamos un porcentaje de error de más o menos 1 o 2%, que es bastante bueno. Y ahorita más adelante les explico para qué sirve predecir un consumo energético. Entonces, a continuación, les quiero presentar un caso de éxito. Entonces, esto que están viendo acá es un horno cerámico. Tiene una entrada. Cuando un horno cerámico, imagínense la vajilla de ustedes de platos y pocillos cerámicos, entonces entran por acá y ellos tienen que alcanzar ciertas temperaturas, y para alcanzar ciertas temperaturas tienen que quemar gas, ¿cierto? Se quema el gas, se crea un proceso de combustión
y se alcanzan las temperaturas para que esa cerámica finalmente quede cocida. Y al final, pues ya queda el plato cocido y luego se pinta y luego se pasa otra vez por un horno para poder darle la iluminación que normalmente tiene la cerámica. Entonces es un proceso que es bonito porque hace parte del día a día que nosotros tenemos. ¿Cuál es el reto en este proceso? Estos son hornos que consumen mucha energía y pueden consumir alrededor de 120 millones de pesos en gas, que si lo transformamos en dólares, pueden ser alrededor de 40.000 dólares al mes solo en gas. Entonces, cualquier porcentaje que nosotros podamos ayudar a disminuir con analítica de datos, pues le va a servir a la compañía para reducir sus costos operativos. Para que tengan una idea, acá yo tengo, voy a tratar de ser lo más claro posible, vamos a empezar a hablar un poco de tecnicismo, pero lo intentaré hacer de una manera muy cotidiana para que sea fácil su entendimiento. Entonces lo que tenemos acá es una línea de tiempo. Imagínense ustedes que esto es el año 2019. Y lo que tenemos en verde es el consumo de gas de ese horno, el consumo real de gas del horno. Y lo que tengo en azul es la masa del horno. Entonces, miren ustedes, voy a separar este gráfico en algunos intervalos. Entonces, miren ustedes que cuando yo le empiezo a meter más masa que está representada en azul, el consumo del horno que está en verde empieza a aumentar. Entonces, eso lo podemos ver en el intervalo 2 y lo podemos ver en el intervalo 5. Entonces, cuando nuevamente aumenta la masa del horno, es decir, ya no le meto, por ejemplo, 5 kilos, sino le meto 10 kilos, pues aumenta el consumo porque tengo que meter más gas para llevarlo a la temperatura que yo necesito llevarlo. Entonces, aquí perfectamente podemos ver de los 5 intervalos que hay 2 intervalos que parecen tener una correlación. Cuando yo veo estos dos, aquí parece que sube la masa, pero no sube el gas. Y lo mismo acá, baja la masa, pero parece que el gas se mantiene constante. Entonces, cuando pasan todas esas cosas, uno se empieza a preguntar qué está pasando. Y aquí lo que tenemos es un ejemplo de esos 5 intervalos. Se crearon 5 modelos. 5 modelos bastante sencillos, son modelos de regresión que finalmente lo que nos entregan es cómo se relaciona la masa con respecto al consumo de gas. Entonces, voy a fijarme en la última columna que es la confianza del modelo. Este es un R cuadrado. Entonces, el R cuadrado es qué tanto debo creer en esa correlación entre la masa y el consumo. Entonces, miren que el modelo 2 y el modelo 5 tienen las mejores correlaciones de 0.67 y 0.76. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la masa aumenta, aumentan también el consumo. De igual forma, en el modelo 5, cuando la masa aumenta, aumenta también el consumo. Y cuando nos vamos a los coeficientes, este es el coeficiente de la masa. ¿Qué me quiere decir este 823? Que yo necesito 823 kilocalorías por cada kilogramo que quemo. Y cuando me voy a este, me dice, venga, aquí yo necesito 1259 kilocalorías por el mismo kilogramo. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que hay una diferencia. Aquí nuevamente tengo el modelo 2 y el modelo 5 en los dos intervalos de tiempo que estábamos viendo. Significa que tengo unos 400 kilocalorías de más en dos ventanas de tiempo. O sea, para el mismo kilo, al kilo de cerámica, antes me consumía 823 kilocalorías, pero ahora me estoy consumiendo 1259 kilocalorías. Entonces, ¿cómo hago para devolverme a este, cierto? Si me regreso un poco, me están diciendo que aquí en este intervalo me estoy consumiendo 400 kilocalorías más. Yo me quiero devolver a este, que me quemaba 800 kilocalorías por cada kilogramo y aquí me estoy quemando alrededor de 1200. Yo me quiero devolver a eso. ¿Qué tengo que hacer en la operación para no quemar tanto gas? Entonces, lo que nos dimos cuenta en este ejercicio es que había otra variable. Entonces, ya no tenemos un modelo con 2 variables, sino vamos a tener un modelo con 3 variables. Cuando tienes un modelo con 3 variables, ya una regresión no es suficiente o podría ser suficiente. En este caso tenemos todavía un modelo con un R cuadrado de 0.72 que es bastante bueno y ya no solamente tengo la masa, sino tengo la presión de sección de chimenea como variable que me ayuda a, como a medir el consumo de ese horno. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó en el horno? En el horno pasó que yo estaba en este intervalo 2, ¿sí? Vamos a devolvernos acá, ya está súper rayado, más bien acá. Digamos que este es el intervalo 2 y este es el intervalo 5.
Lo que pasó acá es que en el transcurso, este es un modo operativo, vamos a llamarlo modo operativo 2 y este es el modo operativo 5. Y lo que sucedió acá es que cuando en este transcurso de tiempo, digamos que esto fue mayo, esto fue agosto, y entre mayo y agosto hubo unos movimientos en el horno que descompensaron el horno. Y lo que se movió en ese momento fue la variable que entró a ser parte del modelo, la presión de succión de chimenea. Cuando la variable presión de succión de chimenea entra a ser parte, yo ya puedo construir un modelo que tenga no solamente que tenga el intervalo 2 y el intervalo 5 en un solo modelo. Entonces ahorita el horno está modelado con 3 variables. Entonces, a medida que uno va aprendiendo del horno, el algoritmo va aprendiendo del desempeño del horno. Y a medida que yo vaya moviendo el horno, yo tengo que reentrenar mis modelos para que siempre correspondan a la realidad del modelo. Entonces, aquí tenemos 3 variables, pero luego de agosto se volvió a mover otra variable y ya no tengo un modelo con 3 variables, sino tengo un modelo con 4 variables. Entonces ya se empieza a dificultar un poco un modelo de 4 variables. Pero ¿para qué sirve un modelo en un horno de 4 variables? Entonces sirve para lo siguiente. Si yo, por ejemplo, el día de hoy yo digo, voy a quemar 10 toneladas de mi horno. Ese es el objetivo, mi meta de producción. Y la siguiente pregunta que me hago es, venga, ¿cómo hago para configurar el horno para que esos 10 toneladas me quemen el menor gas posible? Entonces, esa es la pregunta que yo tengo acá. Nuevamente, hay una pregunta de negocio y la vuelvo a leer. ¿Cuál es la configuración que quiero de mi horno si quiero quemar 10 toneladas en el horno? Entonces, si yo veo esta gráfica que está acá, esta es una gráfica que compara en la parte de abajo masa, esto es masa, voy a escribirlo por acá, y esto es consumo, ¿cierto? Entonces, para esta gráfica tengo masa en el eje X, perdón, para este y para todas es masa en el eje X, consumo en el eje Y. Y tengo 3 líneas, la línea verde, la línea roja y la línea azul. Cada línea es otra variable de operación en diferentes escenarios. Entonces, una variable que se llama el caudal del aire de combustión. Entonces, yo tengo el caudal del aire de combustión en punto 73, si es la roja, en punto 78 si es la azul, o en punto 84 si es la roja. Y cada gráfica representa otra variable, que en este caso son 28 ciclos. Entonces, son los ciclos, los ciclos en este horno son la cantidad de carros que le caben al horno por día. Entonces, la cantidad de carros que entran al horno por día. Entonces, esas 4 variables han demostrado que representan muy bien el consumo energético del horno. Ahora, ¿cómo le pregunto yo a estas gráficas cuál debe ser la configuración? Entonces, yo me paro acá y le digo, voy a quemar 10 toneladas y lo siguiente que hago es, me voy para la derecha, perdón, para la izquierda y digo, si yo actúo con las 10 toneladas, la primera línea que me encuentro es la verde. Entonces, si me encuentro la verde, quiere decir que debo funcionar con punto 84 eh, eh, caudal de aire de combustión. Pero entonces yo voy a hacer un ejercicio con ustedes y es que me voy a parar en la segunda y voy a hacer lo mismo. Cuando yo vengo acá, me encuentro que la verde y la roja me pueden entregar el mismo consumo por hora, 3.42 metros cúbicos por hora. Cuando me vengo a la de abajo, me encuentro la verde de primero y digo que si funciona en un pseudocaudal verde, me entrega 3.43 metros cúbicos por hora. Entonces, de estos dos, son muy similares, me voy a ir por este por ahora, pero cuando entrego al último, me dice, es que si tú trabajas con esta curva que es la verde de punto 84 y con 28 ciclos por día, vas a consumir 3.35 metros cúbicos por hora. Entonces, cuando yo produzco de esa manera, aseguro de que mi operación va a ser la más óptima posible. ¿Y cómo se construyeron estas curvas? Se construyeron con todos los históricos que nosotros teníamos de este horno, que fueron aproximadamente un año y medio de históricos. Y con esta información, ya la persona que opera el horno se va con mucha más decisión para decir, voy a configurar el horno de esta manera y voy a tener el menor consumo posible. Ahora, cuando llevamos eso en plata, ¿qué significa? Entonces, hoy día nuestros clientes utilizan nuestros dashboards, nuestros gemelos analíticos, como los que ustedes ven acá, que están en la nube, que yo puedo acceder desde mi dispositivo móvil o puedo acceder desde mi desktop o desde cualquier dispositivo que tenga internet,
para poder mirar cuál es la mejor manera de configurar mi horno o que me alerte cuando un horno está consumiendo mucho más de lo que debería consumir. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho, digamos, en este caso puntual que yo les presenté, unos ahorros del 6.6% que equivalen a 8 millones de pesos mensuales. Si llevamos eso a dólares, eso viene siendo alrededor de $2.500 por mes. Entonces son $2.500 que solamente por manejar los datos de una mejor manera te estás ahorrando, y eso también equivale a una reducción de emisiones de CO2. Entonces, de alguna manera le pegas tanto a la rentabilidad del negocio como a la sostenibilidad del negocio. Y eso es lo que nosotros hacemos en Apple. Utilizamos analítica de datos para poder crear modelos de inteligencia artificial para que nuestros clientes tomen mejores decisiones. Ahora, quiero empezar a hablar un poquito de nosotros, de la empresa. Somos una empresa, de un equipo de 10 personas. Tenemos ingenieros de datos, tenemos científicos de datos, tenemos ingenieros de software, ingenieros de energía, ingenieros de mantenimiento, de confiabilidad, y comerciales también. Somos un grupo de personas que nos hemos juntado para mejorar la forma como se toman las decisiones en la industria. Este año, pues me gustaría contarles algo que nos llena bastante de orgullo, es que fuimos seleccionados entre las 100 empresas más innovadoras y prometedoras del 2020. Eso fue un premio que nos entregó el Consejo Mundial de Energía en asociación con el Ministerio de Energía de Alemania, y el premio fue otorgado alrededor de febrero o marzo. También fuimos seleccionados por la aceleradora Corona Sódima, que es una empresa colombiana que también es regional. No sé, creo que no tiene presencia en Ecuador, pero son los que hacen pisos cerámicos, hacen inodoros cerámicos, hacen platos, pocillos, vajillas cerámicas, hacen sanitarios, hacen lavamanos, y todo eso. Ellos tienen más de 30 hornos en su organización a nivel Latinoamérica. Estamos trabajando con varios de sus hornos y la idea pues es seguir conquistando más hornos, ¿no? También fuimos seleccionados por EPM, que es una empresa del sector de servicios básicos, de servicios de utilities. Fuimos seleccionados para predecir las fallas de una de sus centrales hidroeléctricas. Entonces, no solamente trabajamos con hornos, trabajamos con otros tipos de equipos. Ahorita más adelante les digo con cuáles. Y bueno, pues también somos parte del Consejo Mundial de Energía, porque lo que nos interesa es poder compartir nuestro conocimiento con el mundo, y poder pues aportar lo que sabemos y por lo cual ese granito de arena a ese calentamiento global que les mencionaba. Algunos clientes con los que trabajamos, pues ya les dije Corona, que en Corona trabajamos con hornos. En Enel, que es una multinacional italiana de energía, trabajamos en hidroeléctricas. En Gerdau Diaco trabajamos con hornos, Sidoc con hornos, EPM centrales hidroeléctricas, ISA con transformadores, Zenit vamos a empezar a trabajar con motores de combustión, y esto también con tableros de mantenimiento. Estos son los equipos con los que hemos trabajado, y cada uno de esos pues tiene modelos de inteligencia artificial para ayudar a tomar mejores decisiones. Y pues estamos abiertos, pues claramente que si no hay un equipo listado un equipo listado acá, pues nos gusta evaluar oportunidades en conjunto. Ahora quiero gastar mis últimos 5 minutos para hablar un poco de esos tips que les quería dar de emprendimiento. Sobre mi recorrido como emprendedor. Yo llevo alrededor de unos 8 años como emprendedor. Inicialmente creé una empresa de consultoría. Esa empresa de consultoría pues representaba muchos desafíos, tanto desde el punto de vista de flujo de caja como desde el punto de vista de diferenciarse uno ante muchas empresas consultoras que también venden consultoría. Entonces quisimos abandonar esa empresa hace aproximadamente unos 5 años, y nos enfrentamos pues a nuevos retos porque queríamos aprovechar el poder de las industrias 4.0 para el sector de las máquinas pesadas. Y fue ahí cuando creamos Uptime Analytics. Entonces, digamos que he tenido unos 8 o 9 años de recorrido en donde hemos pasado por muchas caídas, muchas subidas, pero créanme que esas subidas eliminan todas esas caídas que hemos tenido en el pasado, así sea así de chiquita y la caída sea así de grande, porque es una satisfacción trabajar pues como emprendedor y crear economía y crear empleo. Entonces, el primer tip es que la validación del mercado debe ser una obsesión. La validación del mercado es importante porque sin mercado no tienes producto. Hay muchos emprendedores que se concentran en crear un producto, que el producto tiene que quedar muy bonito, que el logo tiene que quedar muy bonito,
Pero si tú terminas eso y luego no encuentras a alguien quien te lo compre, tú no tienes un negocio. Entonces, lo más importante como emprendedor, se los digo, es poder entender, se me perdió acá. Primero, entender las necesidades del mercado, entender qué es lo que necesita el cliente, qué es lo que necesita el mercado, qué son los dolores de cabeza, qué es lo que tú le quieres resolver, cuál es su problema. Y luego que tú entiendas muy bien, tú defines un producto o un servicio, ¿cierto? Yo voy a definir un producto que sea así y que sea así. Y yo voy y se lo entrego al cliente. ¿En cuánto tiempo? En el momento, en el tiempo más corto posible para que yo pueda validar, que esa es la tercera etapa. Entonces yo valido con mi cliente si lo que yo le estoy entregando responde de alguna manera a las necesidades que entendí al principio. Si no las responde, yo tengo que volver a hacer este ciclo. Y créanme que este ciclo pues es muy iterativo, ¿no? Eso uno va iterando, itera, hasta que finalmente le pegas. Y cuando le pegas, ¿cómo te das cuenta que le pegaste en un producto, a un producto que el cliente necesita? Le pegaste porque está dispuesto a pagar algo, ya sea monetariamente o no monetariamente, por lo que tú le estás entregando. Cuando tú llegas a ese punto, tú ya estás en un punto en donde ya tienes un negocio y de idea de negocio, porque la idea no es un negocio, es una idea, pasas a tener un primer modelo de negocio que tiene muchas otras aristas que no vamos a entrar a discutir acá. Este es el primer tip que les quiero dejar, validar del mercado lo más rápido posible. El segundo tip, no perder foco. Tengo amigos emprendedores que dicen, que empiezan la carrera de emprendimiento y dicen, es que tengo 3 emprendimientos. Quiero hacer esta idea la estoy desarrollando con estos amigos, quiero hacer esta otra idea con estos otros amigos y esta la estoy haciendo sola o solo. Cuando uno tiene distracciones en el camino, no termina siendo bueno en nada y pierdes el foco. Aquí lo importante es mantenerte claro en cuál es el problema y obsesionarte con el problema que tú quieres resolver y quédate con uno. Quédate con uno porque estoy seguro que allá en el mercado hay mucha gente que quiere hacer cosas similares a lo que tú estás haciendo. Pero tú tienes que diferenciarte porque eres el mejor en resolver ese problema. Entonces, esto significa no perder foco. Ahora, no significa que no tengas que cambiar tu modelo de negocio o pivotear. Ese no es el mensaje que quiero dar, porque tener las cosas claras no significa que en el camino tú digas, uy, voy a pivotear, mi modelo de negocio va a cambiar, ahora voy a resolver el mismo problema, pero de otra manera. Entonces, no significa ese otro coso, porque a veces en Latinoamérica pecamos por tercos. Terco es una persona que está así, tratando de resolver un problema, el mercado le dice, así no es, uno tiene que trabajar de esta manera, ¿no? Y por último, yo creo que este es un poco cliché, esta frase de estar preparados para el fracaso, es una frase que yo creo que han escuchado en muchas charlas, en muchas literaturas, pero es bastante cierto, o sea, cuando uno es emprendedor, uno está condenado a que le va a ir, en su mayoría, a tener obstáculos porque estás emprendiendo algo que nunca has hecho en tu vida, y de pronto nadie que está alrededor tuyo tampoco lo ha hecho. Entonces estás condenado a que vas a encontrarte cosas que no habías estimado encontrarte, entonces vas a fracasar y vas a pisar una piedra, otra piedra, pero no te desanimes porque realmente lo más bonito de ser emprendedor es el camino. Es el camino y saber que uno va a ir mejorando. Entonces, el fracaso es simplemente parte del camino, y los voy a dejar con una gráfica que me gusta mucho, no la tengo acá, pero normalmente este es el tiempo y este es como el entusiasmo y la moral de un emprendedor. Cuando tú empiezas un emprendimiento, tu entusiasmo está por acá, está en lo más alto. Cuando empieza a pasar el tiempo y te encuentras los baches, el entusiasmo va cayendo porque tú dices, no voy a ser capaz, no voy a ser capaz, esto está muy difícil. Pero entonces tú tienes que ser perseverante con metodologías como de iteración para poder entender que esto se puede revertir y definitivamente volver a tomar un entusiasmo y una moral que te ayuda a sacar el emprendimiento adelante. Esto se trata de pasión y de sudor también, ¿no? Finalmente, dejarlos con el propósito superior de Uptime Analytics es volver las máquinas inteligentes para construir un mundo sostenible que siempre funcione. Al costado izquierdo, pues están los datos de nosotros como empresa. Al costado derecho están los datos míos como cofundador CEO.
Los invito a que nos sigan. Nosotros posteamos muchas cosas de analítica en nuestra página web, en nuestro blog, en nuestro LinkedIn, en Twitter también. Y yo también, pues también posteo y escribo un poco sobre lo que hacemos y sobre emprendimiento. Así que espero que haya sido una charla muy interesante para ustedes, que hayan disfrutado. Traté de no ser tan técnico porque es un reto siempre. Y bueno, quedo abierto a preguntas. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias Oscar por tu intervención, súper, muy interesante todo lo que nos has comentado y ya tenemos lista a Carmen con algunas preguntas que nos han hecho durante todo el tiempo que nos has dado tu charla y ahí está Carmen lista para hacerte esta ronda de preguntas. Hola Oscar, gracias por tu aporte con nosotros y con, bueno, con todas las personas que están conectadas. Tengo algunas preguntitas. ¿En qué áreas más comunes se presenta esto de la inteligencia artificial? ¿En qué es más común el uso de la inteligencia artificial? Uy, pues la inteligencia artificial se usa donde tú veas, o sea, para cualquier costado que tú veas, se utiliza inteligencia artificial. Se utiliza en el retail, en el consumo masivo, se utiliza mucho para entender cómo se comportan los consumidores, se utiliza mucho en la banca para detectar fraudes, se utiliza mucho en el transporte, Uber utiliza, Waze utiliza, para detectar cuál es la vida más rápida en la que tú tienes que tomar. Se está empezando a utilizar mucho en el tema de industria, que es donde nosotros estamos trabajando. Así que hay muchísima literatura allá afuera. Si la pregunta fuera, ¿en dónde más ha tenido éxito? Yo creo que ha tenido mucho más éxito en aquellos ambientes donde los datos son mucho más controlados. Entonces, en temas de banca, en temas de marketing, en temas de mejorar pues, la movilidad a través de nuestros dispositivos móviles y nuestros GPS. Espero que eso pueda responder la pregunta. Chévere. Preguntan si el modelo de negocio que tienen ustedes es un modelo ESCO, Energy Service Company. No, nosotros no somos una empresa ESCO, nos hemos planteado, nos planteamos la posibilidad de ser ESCO al principio. No nos gusta ser ESCO porque nos gusta más, nosotros somos mucho más que generar ahorros. Nosotros somos crear ambientes de operación óptima que va un poco más allá del ahorro. Predicimos fallas también. Entonces, lo que hacemos es que cobramos una mensualidad por el uso de nuestra tecnología y lo que sí garantizamos es una reducción de ahorros que van a poder pagar nuestra tecnología y nuestros servicios. No nos gusta hacer eso. Ok. ¿Sedes o extensiones en Ecuador todavía, verdad? No. No tenemos extensiones en Ecuador, no. Tenemos una persona que de pronto nos está ayudando con temas comerciales allá, pero nada concreto. Ok. Otra pregunta. Durante el año que se recolecta la información de la empresa, ¿qué tan confiable es la información del funcionamiento del equipo? En el caso que se necesite un mantenimiento correctivo inesperado, ¿cómo acopla esa variable en la información recolectada? Ok, ¿me la podrías volver a leer, porfa? Sí. ¿Qué tan confiable durante el año en que se recolecta la información de la empresa? ¿Qué tan confiable es la información del funcionamiento del equipo? Esa es la primera. Ok, listo. Entonces, a ver, nosotros hemos tenido dos aproximaciones a nuestros clientes. Nos hemos topado con clientes que tienen históricos y clientes que no tienen históricos. Voy a partir primero por los clientes que tienen históricos. Cuando llegamos y revisamos los históricos, lo primero que hacemos es el Analytic Health Check, que pueden encontrar la descripción de lo que es en nuestra página web. Y es una serie de análisis que hacemos para evaluar qué tan buena está la calidad y la completitud de los datos en sus históricos. Entonces, ese es el primer análisis que hacemos y nos hemos topado con clientes que nos entregan 5 años, por ejemplo, de 10 variables cada 5 minutos, en donde el 60% de los datos los hemos tenido que tirar a la basura, porque entonces son datos que vienen pegados, están vacíos, son valores negativos que no tienen que estar negativos, son letras, son cosas rarísimas. ¿Por qué? Porque la gente no había entendido que esos históricos eran necesarios para inteligencia artificial. O sea, hace 5 años nadie se preguntaba de si el dato estaba bueno o no estaba bueno. Entonces, cuando nos enfrentamos a ese tipo de clientes, nosotros nos aseguramos que de ahí en adelante, esos análisis que nosotros hacemos lo hagamos, digamos, en línea, para que cuando detectemos un dato anómalo, y anómalo por dato, no por operación, podamos mejorar
desde la fuente ese registro de datos. Entonces, ese es un tipo de cliente. Cuando nos enfrentamos con otro tipo de cliente que no tiene históricos, pues es lo mismo. Empezamos, nos conectamos a las diferentes fuentes y empezamos a recibir esa cantidad de datos. Cuando recibimos esos datos, corremos esos mismos análisis y detectamos datos anómalos. Y lo que hacemos es que les retroalimentamos al cliente y el cliente lo puede hacer a través de los tableros, decir, esta temperatura está teniendo un valor de menos 200, eso es imposible, hay que chequear la termocupla. Entonces nos garantizamos que esas alertas sean a momentos tempranos para que los históricos no se vean impactados. Perfecto. ¿Se puede hacer el uso eficiente en un hogar o la inteligencia artificial solo es para industria? No, se puede hacer en sector residencial, sector comercial, necesitarías una buena cantidad de datos, pero es posible, es posible. Perfecto. Dice, ¿cuánto tiempo les toma realizar el data wrangling? ¿Dónde está la pregunta para branding? Está en privado, está en privado. Déjame escribirlo. Ok, ¿cómo se...? ¿Branding? No, es... ¿Mining? Wrangling. Y ahí son los términos más. Wrangling. Ajá. No sé qué significa data wrangling. Yo no soy el científico, el científico de datos líder de la organización. Yo estoy más arriba en la dirección. Pero si la persona que pregunta, pues me podría escribir un correo, un WhatsApp, y con mucho gusto le respondo la pregunta. Chévere. No sé si- ¿Qué tipos de programas utilizan para procesar los datos? Y una vez obtenidos los datos, ¿qué tipo de pruebas realizan para desarrollar la inteligencia artificial? Bueno, aquí nuestros programadores, nuestros científicos de datos en su mayoría utilizan Python, utilizan scikit-learn como librerías o TensorFlow, y pues todo eso pues lo utilizamos lo hacemos en nube, ¿no? Pues con el procesamiento de cloud computing de la nube. Para visualizar, pues usamos un open source que se llama Apache Superset, y bueno, y utilizamos otra serie de herramientas para prototipar también. Preguntan si tienen algún tipo de experiencia en agroindustria, en proyectos de eficiencia energética. No hemos tenido proyectos de agroindustria, pero estamos abiertos a escuchar cuáles son las problemáticas que hay y evaluar oportunidades en conjunto, claramente. Ok. ¿Cuánto tiempo cambian o mejoran los procesos que utilizan para analizar datos? ¿Cada cuánto tiempo? Ok, voy a entenderlo como cada cuánto tiempo reentrenamos los modelos. Entonces, nosotros tenemos indicadores en cada modelo. Por ejemplo, uno de los indicadores en consumo de energía es qué tanto se aleja lo predecido de lo real. Cuando eso se está alejando por alrededor de un 5 o 6%, ya sabemos que es un momento de reentrenar porque hay nuevos comportamientos en el horno que el algoritmo no lo ha visto. Entonces, tenemos indicadores que nos ayudan a decir cuándo hay que reentrenar. Lo del anterior del data dice que se trata de limpiar, unificar, consolidar y normalizar los datos. Ah, ok. Data cleansing, pues. Sí. ¿Y cuál era la pregunta? Y la pregunta era, ¿cuánto tiempo les toma realizarlo? No, nosotros, digamos, como trabajamos por tipo de equipo, pues la respuesta es depende. Por ejemplo, si nos llega un transformador, ya tenemos una serie de código que nos ayuda a identificar cuáles son los datos que tenemos, o sea, el data cleaning para ese transformador, porque sabemos cuáles son las variables de ese transformador. Si es un equipo que no hemos visto antes, yo creo que nos podría tomar unas 2 o 3 semanas. Ok. Y tengo una última pregunta. ¿Qué limitaciones tiene el método que ustedes utilizan de inteligencia artificial? Yo creo que la mayor limitación son los datos. O sea, en la industria, o sea, créeme que los algoritmos funcionan. Créeme que hay gente muy buena que desarrolla, pues que utiliza algoritmos, sabe qué algoritmo utilizar. Y los algoritmos, si tú tienes un universo de datos bien bonito, te arroja el resultado que tú quieres. El tema siempre va a ser encontrar en la industria los datos apropiados. Entonces, aquí pues, me quiero extender un poquito en cuáles son esos obstáculos que normalmente encontramos. Encontramos obstáculos relacionados con, primero, datos anómalos. Entonces, yo les decía, datos en negativo, datos faltantes. ¿Y por qué no hay históricos? Pues digamos, ¿por qué los encontramos así? Porque nunca ha habido una cultura en la industria alrededor del dato. Cuando un equipo falla, pues lo principal era corra y saque la falla y vuelva a producir, pero yo no me preocupaba por los datos que tenía que registrar cuando el equipo falló, por ejemplo. Entonces, ese mindset, ese chip, tiene que cambiar si la industria quiere adoptar tecnologías de 4.0.
o de la industria 4.0. Entonces, ese es el primer obstáculo, como que la falta de datos y la falta de conciencia que se tiene. Y el segundo viene siendo que a veces cuando las compañías no tienen históricos hay que empezar a construir el histórico. Y las compañías a veces me dicen, no, es que yo no quiero empezar hoy el servicio porque es que no tengo históricos. Y yo, bueno, pues que empieza a construirlos, porque yo te digo, si en 2 años no has empezado a construir tus históricos y no los estás construyendo de la manera adecuada, pues mucho menos vas a hacer inteligencia artificial en 2 años y tu competidor ya va a estar por encima de ti. Entonces, estos modelos, si bien al principio generan recomendaciones, al futuro lo que buscan es automatizar procesos. Y cuando tú automatizas procesos, pues eres mucho más eficiente en tu cadena de producción, ¿no? A ver, y también me preguntan cómo determinan el costo de servicio. Tenemos Eso una lista de pricing según tipo de equipo. Chéverísimo. Y me preguntan si han tenido que desarrollar modelos nuevos de control estadístico de proceso aplicado en el área operativa de energía. Han tenido que desarrollar, esa ya la puedo leer yo. Han tenido que desarrollar modelos nuevos de control estadístico de procesos aplicados. Hacemos una mezcla, no solamente hacemos, o sea, la ventaja de hacer analítica en la industria es que, o en las máquinas, es que las máquinas tienen ecuaciones termodinámicas, por ejemplo, en el caso del horno, que de alguna manera te dan una idea de cómo se tiene que comportar el horno. Entonces nosotros no solamente utilizamos los algoritmos, sino también utilizamos el conocimiento que tenemos de los equipos. Y eso es lo que nos hace diferenciadores en la industria. Nosotros sabemos cómo se comporta una presión, una temperatura, y lo que hacemos de alguna manera es entender el equipo, entender los datos y juntar esos dos mundos para que no solamente mejoremos esos controles estadísticos y esos límites superiores o inferior, sino que también podamos aportar, digamos, nuevos, diferentes a los que el fabricante, diferentes a los que el fabricante propone, ¿no? Cuando el fabricante propone algunos, pero los equipos envejecen con el tiempo. Entonces, cuando el fabricante propone algunos y los equipos envejecen con el tiempo, esa carta de control que propuso el fabricante se pierde también con el tiempo. Entonces, es por eso que uno tiene que ir ajustando sus algoritmos para que aprendan con la vejez del equipo, ¿no? Entonces, a medida que aprenden con la vejez, se vuelven más inteligentes y terminas teniendo un gemelo analítico. ¿Qué tanto has logrado, y esta es ya la última pregunta que ahorita se me vino, ¿qué tanto has podido lograr reducir, o lo más que has podido reducir una empresa en cuestión de consumo energético? Hay un porcentaje que tú dices, he llegado a poder reducir esta cantidad considerable. Te lo voy a decir en porcentaje y en plata, más o menos. Alrededor del 9 y 10%. Y eso es equivalente en un horno que consume, ponle tú que consuma, es que tengo que hacer las transformaciones en dólares, que consuma $180,000, $18,000 en un mes. Bastante. Entonces es mucho dinero y sin inversiones tan altas, ¿no? A veces, o sea, yo creo que las industrias tienen que tener digamos, la capacidad de mejorar sus procesos a través de datos antes de hacer inversiones grandes de cambios de motores, de cosas gigantes que tenían una inversión, y más en esta época de COVID. Hoy día, digamos, las empresas nos buscan bastante porque todos tenemos que hacer el doble de eficientes de como éramos en enero, porque hay menos demanda, tenemos que trabajar más con menos, y también una gran ventaja que se me olvidó mencionar ahorita, y es que la era de transformación digital se está acelerando. Nosotros y nuestras aplicaciones, como se pueden monitorear los dispositivos desde celulares, estamos evitando de que el experto, por ejemplo, en hornos de la compañía, tenga que ir a la planta. Entonces, evitamos esas congestiones en planta y promovemos el autocuidado, porque eso es lo que requiere la industria y eso es lo que requiere. Entonces, ahí, digamos, Adecuado un poco a la situación actual también. Exacto. Oscar, muchísimas gracias por el tiempo. Hemos tenido muchísimas preguntas de gente bastante interesada. Ahí están todas las redes sociales y toda cualquier información que necesiten adicional. Oscar está súper dispuesto a contestar. Disponible 100%. Un último mensaje que los quieras dejar, por favor, para todos los que están conectados, emprendedores y estudiantes también. Yo último mensaje.
Sí. Ok. Arriesgarse. Yo creo que estamos en un mundo en donde uno no puede tener miedo a ser grande, ¿no? Arriesgarse. Las grandes startups en Latinoamérica cada vez más y más están apareciendo. No solamente se crean grandes startups en Silicon Valley o en Europa o en Asia. Nosotros tenemos un potencial enorme como latinoamericanos y creo que hay que arriesgarse y trabajar. Esto es 99% sudor, 1% inspiración. Perfecto. Muchas gracias, Oscar, por tu tiempo nuevamente. Antes de que se desconecten todos, quiero, por favor, Paulita, si me ayuda compartiendo los diferentes eventos que continuamos haciendo en I3 Lab y que están todos cordialmente invitados. Tratamos de hacer uno cada semana. Esta es un concurso súper interesante para todos los emprendedores de Ecuador, porque no es solo para Guayaquil. City Stars, el año pasado lo hicimos, tuvimos una startup ganadora de Quito, y bueno, nos representó súper bien a nivel Latinoamérica. Están abiertas las inscripciones, pueden llegar a, obviamente si quedan entre la mejor startup a nivel mundial, hasta tener $500,000 en premio. Así que está abierta la invitación a todos ustedes para que se registren. Toda la información está en nuestra página web, i3lab.org. Perdón, sí, i3lab.org. Ya me estoy confundiendo con tantas webs que estoy abriendo. Sí, i3lab.org. Esta es una que tenemos. Otra, Paulita, siguiente. Ok, tenemos también estos talleres de Scrum que son súper útiles no solamente para estudiantes, sino para el público en general, empresas que quieran aplicar esta metodología. Es 100% práctico, las inscripciones están abiertas, y de ahí también tenemos nuestro programa de gestión e innovación corporativa, que también inicia en octubre. Toda la información está en nuestra página web. ¿Algo más que tengamos por ahí? Y también tenemos este siguiente iTrick Talk de innovación abierta, relación empresas y emprendedores, disrupción mediante la asociación, que va a ser el siguiente jueves a las 4 de la tarde, como todos los eventos que tenemos, siempre con... gracias a todos ustedes por acompañarnos. Gracias nuevamente a Oscar. Un abrazo a la distancia. Un abrazo y a cuidarse. Mucho autocuidado. Muchas gracias. Chao, gracias. Y cuídense bastante allá en Colombia, que la cosa se va también a poner... Sí, la cosa está complicada acá, pero bueno, no, saldremos adelante. Que estén muy bien. Y un abrazo a todos también, cuídense bastante, que todavía también estamos acá cuidándonos. Les agradecemos mucho por su atención y los esperamos en los próximos eventos de I3 Lab. Muchas gracias.